El anarquismo epistemológico fue propuesto por el doctor Paul Feyerabend, un filósofo austríaco, en su libro Contra el método, esquema de una teoría del conocimiento. La obra se trata, por si no lo dejase suficientemente claro el título, de una crítica a la metodología y la racionalidad subyacente a la investigación científica. Plantea el autor que la búsqueda de un criterio general estable e infalible es inadecuado. La ciencia, en cambio, funciona sobre accidentes, coyunturas, intereses y eventos ajenos a la lógica interna, enfocando entonces el análisis de la ciencia no desde una perspectiva de la racionalidad, sino centrada en un contexto histórico y sociocultural. Así Feyerabend sostiene que no existen reglas de carácter general que deban ser siempre seguidas y que la ruptura de estas tampoco es accidental o inconsciente. Argumenta que todas las metodologías tienen sus límites y la única regla que sigue siendo válida es todo vale, una declaración característica de la actitud relativista. Sin un método tampoco hay una demarcación clara, pero Feyerabend asume también la propuesta de la inconmensurabilidad de las teorías de Kuhn. Inconmensurabilidad significa, en el contexto de la filosofía de la ciencia, la imposibilidad de comparar y establecer relaciones entre teorías científicas para poder decir cuál de ellas es más verosímil o para traducirlas unas en otras. Veamos entonces las ventajas del anarquismo epistemológico. Su aplicación en las epistemologías del sur. Si bien Feyerabend en principio planteaba una oposición al modelo de ciencia hegemónica, su teoría tuvo aplicaciones en otros ámbitos y más específicamente tuvo mayor aceptación en la cultura, de parte principalmente de los pueblos indígenas del continente americano, en la búsqueda de la validación de su cultura, una cultura menoscabada desde la visión eurocentrista, mas no inferior de ninguna manera a cualquier otra desde esta aplicación de la teoría de Feyerabend. También tenemos el resurgimiento de saberes antiguamente excluidos. La teoría posibilita la aparición de conocimientos antiguamente eliminados por el paradigma reinante de la ciencia hegemónica en su tiempo. En lugar de buscar ampliar los saberes partiendo de la ciencia más avanzada, el proceso puede conseguirse desde una crítica al pasado. Un ejemplo de esto es la idea de que la Tierra se mueve, concepción a la que Ptolomeo se oponía y más adelante trató de bastante ridícula, para luego ser descartada en la ciencia de su época. No fue sino hasta el siglo XVI que Copérnico reflotó aquel punto de vista y cambió esa concepción. El anarquismo epistemológico también conlleva algunas desventajas, como por ejemplo fomenta la creencia en las pseudociencias. El hecho de que Feyerabend apoye la total y absoluta libertad respecto a la ciencia conlleva a la idea de que en realidad la ciencia, apoyada por métodos científicos, no tiene validez, sino que tiene en cuenta la estructura social y el contexto cultural. Siendo así, es posible que el conocimiento científico sea formado o entendido mediante elementos no racionales o extracientíficos. Otra desventaja es el principio de todo vale. Si todo es válido para aplicar la ciencia, significa que se necesita flexibilidad en los planteamientos y creatividad en las soluciones adoptadas, por lo que no hay resultado exacto y la conclusión puede ser relativa, ya que todo está regido bajo leyes universales. También niega al método científico y crea la ausencia de un método para una norma y la práctica científica del progreso acaece gracias a un método irracional y acientífico, al tratar de resolver
un problema, los científicos usan indistintamente un método u otro. No existe una racionalidad que guíe la investigación científica. Al contrario, el científico hará uso de fuentes muy diversas que le vengan al caso para apoyar su investigación, tales como sugerencias heurísticas, concepciones del mundo, etc. Esto se considera una desventaja ya que al negar la existencia de un método para la ciencia, ésta no podrá diferenciarse de otras disciplinas no científicas. Bueno, esto fue una obra del grupo 12, compuesto por Dulce María Burman, Santiago Antonio Bogado, Richard Alexander Cabral, Rosalía Cubilla y Pablo Vilota. Muchas gracias.